La enseñanza de la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo. Padre Santo, clamamos en esta hora a ti, Señor, que por tu Santo Espíritu nos permitas tener un corazón y una mente dispuesta para recibir esta enseñanza. Clamamos a ti, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento. Él es el Maestro que nos lleva a toda verdad, al que tú enviaste, Señor Jesús, cuando subiste a los cielos. Por eso, Padre, permite que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y que la palabra que hoy escuchemos nos convenza más y más de ese maravilloso, glorioso, inefable y perfecto amor que tú has tenido para con nosotros, tu iglesia, tus hijos. Toma mis palabras y ayúdame, Señor, para enseñar lo que es recto y justo. Permite que tu pueblo hoy aquí reunido sea animado, exhortado, consolado, afirmado, para seguir caminando en la recta que tú nos has trazado. Ayúdanos, Dios, a desechar todo aquello que es contrario a tu voluntad y a obedecer tu verdad día a día, como resultado de haber confiado en tu precioso sacrificio que nos salva y nos da vida eterna. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que está aquí en este lugar, por los que escuchan esta enseñanza o la escucharán algún día por las redes sociales. Toca sus corazones y redargúyeles y salva a los que no te conocen, porque solo tú lo puedes hacer. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, por la gracia de Dios, continuamos con la serie del estudio de las doctrinas del Evangelio de la gracia de Dios. Hoy consideraremos la doctrina de la expiación limitada, o también llamada el sacrificio eficaz de Cristo. Otros lo llaman redención particular. Esta doctrina la estudiaremos de la misma manera que hemos estudiado o considerado las otras tres doctrinas que ya hemos visto. Hemos considerado la doctrina de la soberanía de Dios, la depravación total del hombre, la elección incondicional, que fue la que vimos hace 8 días, y hoy entonces consideraremos la expiación limitada o el sacrificio eficaz de Cristo. Y lo vamos a estudiar entonces. En primer lugar, daremos una definición de la doctrina. En segundo lugar, miraremos la base bíblica de la doctrina. Y en tercer lugar, la importancia práctica de la doctrina. Entonces, habiendo entendido esto, veamos nuestro primer punto. Una definición de la doctrina de la expiación limitada de Cristo o del sacrificio eficaz de Cristo. Antes de definir qué es la doctrina, quisiera que entendiéramos o tuviéramos en claro el significado de 3 palabras que definen la doctrina que vamos a estudiar. Vamos a considerar así de manera rápida la palabra expiación, la palabra limitada y la palabra eficaz. Expiación. La palabra expiación significa cubrir el pecado o pagar el pecado. En consecuencia, en teología, la expiación consiste en padecer el castigo por los pecados de alguien, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios y ser salvo. Limitada
significa que tiene un límite o un cierto alcance en su objetivo a lograr. Eficaz. La palabra eficaz significa capacidad de lograr perfectamente el efecto que se desea o se espera de una acción realizada. Voy a repetir esas definiciones de manera rápida. Expiación. La palabra expiación significa cubrir el pecado o pagar el pecado. En consecuencia, en teología, la expiación consiste en padecer el castigo por los pecados de alguien, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios y ser salvo. Limitada significa que tiene un límite o cierto alcance en su objetivo a lograr, y eficaz significa capacidad de lograr perfectamente el efecto que se desea o se espera de una acción realizada. Entendiendo estas tres palabras, amados hermanos, veamos qué es la expiación limitada o el sacrificio eficaz y particular de Cristo. En las dos últimas enseñanzas vimos la depravación total o radical del hombre y la elección incondicional de Dios al hombre. Para poder entender la expiación limitada tenemos que entender como base la depravación total del hombre y la elección incondicional. Indicando con esto, con estas dos doctrinas bíblicas, por un lado, que como el hombre, debido al pecado original, nace muerto en sus delitos y pecados, separado de Dios, destituido de su gloria, inclinado a lo malo e incapacitado para decidir por Cristo y reconciliarse con Dios. En consecuencia, como no había ninguno que se pueda salvar o que se pudiera salvar, Dios en su gracia soberanamente, desde la fundación del mundo, eligió entre toda la masa de pecadores de todos los tiempos un grupo innumerable de personas de toda nación, pueblo, tribu y lengua para salvarse sin que éstas merecieran ser salvadas. Elección incondicional. De este orden teológico viene la doctrina bíblica de la expiación limitada o el sacrificio eficaz y particular de Cristo. Esta doctrina de la expiación limitada enseña que Cristo murió únicamente y eficazmente solo por aquellos que Dios eligió para ser salvos en su soberanía. Esto significa que la muerte de Jesús, su sacrificio en la cruz, tenía como objetivo salvar única y eficazmente a los elegidos por el Padre y no todo el mundo en general. Entonces podemos hacer varias preguntas. ¿Por quién fue que Cristo quiso morir? Respondemos más adelante esa pregunta. ¿Por quiénes fue que Cristo quiso morir? ¿Por los pecados de quién pagó Cristo? Otra pregunta. ¿A quién reconcilió Cristo con Dios? Otra pregunta. ¿A quiénes sustituyó Cristo en la cruz? Otra pregunta. ¿Cuál fue su intención y propósito al venir al mundo a morir? Buenas preguntas, ¿cierto? ¿Por quién fue que Cristo quiso morir? Por los pecados de quién pagó Cristo. ¿A quién reconcilió Cristo con Dios eficazmente? ¿A quiénes sustituyó Cristo en la cruz? ¿Cuál fue su intención y propósito al venir al mundo a morir? Uno habla con la gente y todos dicen, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. ¿Y qué cree Cristo? Que Él vino a morir. Pero, ¿por quiénes vino a morir? ¿Para qué vino a morir? Durante mucho tiempo, hermanos, los cristianos ortodoxos han respondido a estas preguntas de dos formas diferentes. Unos dicen que Cristo murió por todos los hombres sin excepción.
incluyendo a Judas, incluyendo a todos los perversos. Murió por todos los hombres en general. En tanto que los otros decimos, en los cuales me incluyo, y creemos que Cristo murió solo por los que el Padre eligió y le dio a Cristo. Unos enseñan que la expiación o salvación es universal o para todo el género humano, en tanto que otros enseñan que la expiación es universal en cuanto a su propagación, pero limitada a los elegidos del Padre que están en toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y eso es muy diferente. Primera pregunta: ¿por quién fue que Cristo quiso morir? Y respondemos: la Biblia nos enseña que Él murió por las ovejas que el Padre le dio. Segunda pregunta: ¿por los pecados de quién pagó Cristo? La respuesta es: por los pecados de su pueblo escogido. Tercera pregunta: ¿a quién compró Cristo con su sangre? Respuesta: a la iglesia. Cuarta pregunta: ¿a quiénes sustituyó Cristo en la cruz? Y la respuesta es: a los pecadores que del mundo el Padre le dio. Porque recordemos que Cristo nos sustituyó en la cruz. El justo por los injustos pagó nuestros pecados para llevarnos a Dios. Quinta pregunta: ¿cuál fue su intención y propósito al venir al mundo a morir? Respuesta: ganar para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Así que, hermanos, definamos entonces, después de haber contestado estas preguntas, la expiación limitada o el sacrificio eficaz de Cristo, diciendo que Cristo no vino al mundo a sacrificarse y a dar su vida en la cruz para hacer posible la salvación de todas las personas o la salvación de los que quieran creer en Él. Cristo vino a dar su vida para hacer real, efectiva y segura la salvación de sus ovejas, la salvación de su pueblo escogido, que se encuentra esparcido sobre toda la tierra, en toda nación, pueblo, tribu y lengua. Él vino a morir con un plan y un propósito definido y determinado: salvar efectivamente a los que el Padre le dio. Él no vino a hacer un experimento y morir en la cruz esperando a ver si alguien se arrepiente al verlo colgado. Porque nosotros sabemos por la Escritura que nosotros somos inclinados a lo malo, y que si nosotros llegamos a amar a Cristo fue porque Él nos amó primero y puso su Espíritu y nos dio vida para que pudiéramos entender nuestro pecado y qué fue lo que hizo Él por nosotros. En otras palabras, el sacrificio de Cristo es único, suficiente, perfecto, eficaz y para siempre, porque cumple el propósito para el cual vino al mundo a morir y salvar a los que el Padre le dio. Eso es lo que significa la expiación limitada o el sacrificio eficaz de Cristo. Su sacrificio, hermanos, es algo perfecto. Su sacrificio en esta tierra, al venir del cielo, fue con el propósito definido y particular de salvar a su iglesia. Ah, pastor, y entonces Juan 3:16, ¿dónde lo dejamos? Porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Cristo vino a salvar a todos, o Él amó a todos. Sí, hermanos, pero ¿qué nos dice el texto? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que ahí haya una condición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hemos estudiado
que todo aquel que cree en Cristo es porque Dios le dio vida. Primero tuvo que haber un acto sobrenatural en la persona para que ésta pudiera creer, entender su pecado e ir a los pies del Salvador. Para que todo aquel que en Él cree, nosotros hemos estudiado que la fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Así que todo aquel que en Él cree es porque Dios en su gracia y su misericordia le concedió el don de la fe y el don del arrepentimiento para que creyera y confiara en Cristo. Le dio vida. La Escritura dice claramente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, por medio de la fe. Así que, hermanos, hoy no voy a hablar de los versículos que aparentemente pareciera que Cristo murió por todos, porque la Escritura es clara. Y nosotros tenemos que tener un concepto total del plan de redención. No podemos tomar un versículo y aislarlo para hacer nuestra doctrina. Todo tiene un porqué, una razón del porqué. Entonces, esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: la base bíblica de la doctrina de la expiación limitada. Ya hemos visto base teológica, ¿no? Teológica de la expiación limitada. Ahora vamos a ver la base bíblica. ¿Qué dice la Escritura acerca de la expiación limitada? Claro, hay muchísimos textos, pero yo voy a mencionar solo algunos. La palabra de Dios, amados hermanos, enseña claramente y abundantemente que la salvación en Cristo no es para todo el mundo sin excepción, sino para un determinado grupo de personas en particular. ¿Quiénes son esas personas? La Biblia los menciona y los identifica como los escogidos de Dios, como su pueblo, como su iglesia, como sus ovejas o como los muchos. Veamos una evidencia en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículos 8 al 12. Isaías 53, 8 al 12 dice: esta es una profecía acerca del Mesías, que fue dicha 700 años antes de que sucediera. Es como si el profeta estuviera viendo las cosas. Pero me limitaré a leer desde el verso 8. Isaías 53, 8 al 12. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Y por la rebelión de quién? De su pueblo fue herido. Así que ¿por quién fue herido Cristo? ¿Y para quién fue herido Cristo? Por su pueblo. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vemos aquí la perfección del Mesías. Él era sin pecado, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, siendo él así de perfecto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Qué estamos estudiando hoy? La expiación limitada. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Que la expiación de Cristo tendrá un fruto.
Dice, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, su sacrificio no será en vano, sino que cumplirá el objetivo para el cual el Padre lo envió. Versículo 11. Verá el fruto. Ahí vemos, su expiación, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. Quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a todo el mundo. No, a muchos, y llevará las iniquidades de todo el mundo. No, las iniquidades de ellos, es decir, de los muchos por los cuales Él vino a morir. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de todo el mundo. De muchos, perdón. Y orado por los transgresores. Amén. Así que, hermanos, en el verso 8 se nos dice que Él fue herido por la rebelión de su pueblo. Fue herido y crucificado por el mundo, pero no para salvar a todo el mundo, sino para salvar a su pueblo. Fue el mundo el que lo crucificó, porque se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Herodes, Poncio Pilato, el pueblo gentil y todos los escribas y fariseos. Así que Jesucristo fue crucificado por el mundo, pero no para salvar a todo el mundo, sino para salvar a su pueblo. Verso 11. En el verso 11, Cristo queda satisfecho por justificar a muchos y llevar sus iniquidades. Ustedes recuerdan lo que Cristo dijo antes de morir y entregar su vida. Él dijo, consumado es. Eso significa que la obra que el Padre le había encomendado, la había logrado. Su sacrificio fue único, suficiente, perfecto, para siempre, eficaz. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es decir, la obra que me diste que hiciera, ya está consumada, ya está hecha. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En el verso 12 dice, derramó su vida hasta la muerte para llevar el pecado de muchos. Esos muchos son su pueblo escogido, por los cuales dio su vida y llevó sus pecados. Así que el Antiguo Testamento testifica claramente de la expiación limitada, o de la redención particular, o del sacrificio eficaz. Ahora vaya conmigo a Mateo 1, versículo 21. Vámonos al Nuevo Testamento. Mateo 1, 21 dice la Escritura: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a todo el mundo, a su pueblo de sus pecados. Concuerda perfectamente con el Antiguo Testamento. El ángel le dice a José, quien pensaba abandonar a María porque María había resultado embarazada por el Espíritu Santo. Pensándole en esto, un ángel se le aparece y le dice, José, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, le dice el ángel, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, ¿qué significa Jesús? Salvador de su pueblo. Salvador de su pueblo. Entonces, claramente vemos ahí expiación particular. Ahora vamos a Juan 6, versículos 37 y 39. Versículos 37 al 39 de Juan 6.
Dice la palabra de Dios, ubíquense allí por favor. Juan 6, 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Este pasaje por boca del Señor Jesús nos muestra claramente que Cristo descendió para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que Cristo vino a hacer y por la cual descendió a este mundo? Salvar y resucitar a los que el Padre le dio. ¿Y quiénes son esos que el Padre le dio a Cristo? Su pueblo, su iglesia. Noten que Dios tiene un grupo determinado en su soberanía de pecadores inmerecedores que estaban perdidos, a los cuales Dios en su gracia le place tomar del mundo y llevarlos a Cristo para que Él pague por ellos, los redima, los purifique, los limpie, se case con ellos, se una a ellos y los lleve al cielo. Ese es el amor incondicional de Cristo. Claramente este pasaje lo dice y quiero que lo vuelvan a leer por favor conmigo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Así que yo no puedo ir al Padre, a Cristo, si el Padre no me lleva a Cristo. Es un acto soberano de Dios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y viene entonces el sacrificio eficaz. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si el Padre lo lleva a Cristo, uno va a Cristo porque el Padre se lo dio o le dio esa gracia para poder ir. Y qué bueno saber que cuando uno va enviado por el Padre, Cristo lo toma y no le echa fuera. No le dice maldito al fuego eterno. ¿Por qué razón hace eso Cristo? Verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que si nosotros hoy somos redimidos por Cristo, no estamos en esta tierra para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos redimió, la voluntad de aquel que nos llevó a Cristo. Amén. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Cristo, que de todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea que tenemos en el Padre y en Cristo, por su sacrificio eficaz, nuestra salvación totalmente asegurada. Ahora adelántese al verso 14, por favor. ¿Qué dice el verso 14? Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Noten que aquí el texto nos está diciendo que Cristo es el buen pastor y que Él tiene unas ovejas a las cuales Él conoce y las ovejas lo conocen a Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que hay gente que no conoce a Cristo porque no son ¿qué? De sus ovejas. Adelántese al verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así que ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién, hermanos? Por la iglesia, por sus ovejas. Ahí dice claramente, pongo mi vida por las ovejas. Su sacrificio es eficaz
y suficiente por las ovejas. Vamos a Juan 10, 24 al 29 y leamos los versículos 24 al 29. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, le dice Cristo a los judíos, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Como vimos en los versículos anteriores. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén, amén. Qué glorioso pasaje este de seguridad. Pregunta: ¿por qué muchos de los judíos no creyeron en Cristo como el Mesías, a pesar de las obras que Él hacía en el nombre del Padre y que daban testimonio de que Él era efectivamente el Mesías? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no eran de las ovejas. Recordemos que no por descender de Israel o de Abraham son todos israelitas. De entre los mismos judíos hay unos que son y otros que no son. Pueden ser descendientes de Abraham de manera física, pero no de manera espiritual, no por la fe. Entonces, los judíos no creían en Él, a pesar de que vieron todo lo que hizo Cristo, que testificaba claramente. Muchos de ellos no creyeron en Él, a pesar de que vieron por sus obras que Él era el Mesías. Y esto es porque ellos no eran de sus ovejas. Y continúa explicando que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen, y Él les da vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de la mano de su Padre. ¿A quiénes les da vida eterna el Señor, amados hermanos? A sus ovejas, no a los cabritos. Recordemos que en el último día el Señor reunirá a todas las naciones del mundo y apartará a unos, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Los que no creen, los inconversos, los que tienen su corazón endurecido, los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y cuáles son las ovejas? Aquellos que Dios en su misericordia y su gracia quiso atraer a Él y salvar. Así que solo el Señor le da vida a las ovejas y no a los cabritos. ¿Quién le dio las ovejas al Hijo? El Padre. ¿Por qué sus ovejas no perecerán jamás? Según lo que leímos, porque el Padre es mayor que todos. Además de eso, Él muere y les da vida eterna. Así que tenemos asegurado todo, queridos hermanos. Devuélvase por un momento a San Juan 6, capítulos 37 al 45. Y sigamos deleitándonos en estas promesas maravillosas. San Juan 6, 37 al 45 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo.
y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Ahí tenemos, amados hermanos, que solamente vendrán a Cristo los que el Padre eligió para que vinieran a Él. La Escritura es clara sobre todo en esto del Evangelio de Juan, en estos versículos, en estos pasajes. Ahora miren lo que dice Mateo capítulo 26, verso 28. Mateo 26, verso 28. Dice claramente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que la sangre del nuevo pacto se derramó para que todo el mundo fuera salvo. No, dice la Escritura que fue derramada por muchos. Vea, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos 10:45 también testifica esto. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todo el mundo. Por muchos. Esos muchos son aquellos por los cuales su sangre del nuevo pacto fue derramada. Y esos muchos significa a su pueblo, su iglesia, sus escogidos. Ahora sigamos mirando el testimonio del apóstol Pablo. Efesios 5, 25 al 27. Quiero que todos se ubiquen en ese texto, por favor. Efesios 5, 25 al 27. Dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, amén. Este pasaje, amados hermanos, nos muestra claramente la expiación limitada y el sacrificio eficaz de Cristo en favor de su iglesia. Nos muestra a quién amó Cristo, por quién se entregó Cristo y con qué propósito se entregó Cristo. Repito, este pasaje nos muestra a quién amó Cristo, por quién se entregó Cristo y con qué propósito se entregó Cristo. ¿A quién amó Cristo? A su iglesia. El texto dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Su amor fue particular, su amor fue exclusivo, su amor fue definido. Cristo amó a su iglesia. ¿Y por quién se entregó Cristo? Por su iglesia. ¿Con qué propósito se entregó Cristo? Para santificarla, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. ¿No es eso un sacrificio definido, particular y eficaz? Cristo murió en la cruz para lograr un propósito perfecto. Recordemos que en el matrimonio se refleja el matrimonio, la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo vino del cielo a casarse con su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Aquellos que el Padre tomó del mundo sin merecer nada y se los trajo a Él. Él muere por ellos, los santifica, los purifica, se los presenta a sí mismo como un pueblo, como una iglesia santa, gloriosa,
que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces vemos aquí claramente, amados hermanos, que el sacrificio de Cristo tiene un propósito definido. Y ese propósito es venir por un pueblo, salvar ese pueblo, santificar ese pueblo, presentárselo a sí mismo como un pueblo, como una iglesia gloriosa. Y eso nos debe llenar de grande admiración y profundo agradecimiento hacia Dios. Cristo no vino a improvisar. El Padre no está improvisando aquí, esperando que por la voluntad de los hombres ellos se acerquen a Él. El mundo estaba perdido. Le habían dado la espalda a Dios. El único momento en que realmente el hombre tuvo libertad para amar y servir a Dios y seguir a Dios fue en el Edén, cuando Dios puso a Adán y a Eva en un lugar donde no había pecado y donde libre y voluntariamente podían decidir comer del árbol de la vida y vivir para siempre, o comer del árbol que Dios les había dicho que no comieran, porque si comían de él ciertamente morirían, y ellos eran los representantes de toda la raza. Y ellos optaron por creerle al enemigo y no creerle a Dios. En consecuencia, toda la raza cae en pecado, queda bajo maldición e inclinada a lo malo. ¿Qué merecía la raza humana? El castigo, la condenación. Dios no está obligado a salvar a los hombres. Si Él lo hace es por el libre amor y la misericordia que Él tuvo. Así que, si Él salva a unos y decide dejar a los otros, no está obrando injustamente. Porque los que están allá, eso es lo que merecen. Y eso es lo que les gusta hacer. Y los que estamos aquí, lo estamos porque Él nos tomó en su amor inefable. Nos lavó, estábamos sucios, no solamente muertos, estábamos en descomposición, nos da vida, nos lava, nos purifica, nos redime, nos viste con vestiduras resplandecientes de salvación. Ahora somos de su pueblo escogido. Murió para formar para sí un pueblo santo y celoso de buenas obras. Es un sacrificio definido, particular. Él no vino para hacer posible la salvación de los hombres. Él vino para hacer efectiva la salvación de su pueblo escogido y especial. Tal vez a muchos no les guste esto, pero es lo que enseña la Escritura mirándola en todo su contexto y entendiendo realmente lo que los textos dicen en cuanto a lo que el pecado hizo en el hombre. El hombre por sí mismo, después de que cayó en pecado, no puede volver a Dios, está muerto en sus delitos y pecados, y no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hechos 20:20. Hechos 20:20 dice lo siguiente. Está Pablo dando el discurso a los ancianos en la iglesia de Mileto y dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí que ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo me ha dado, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal
que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, ¿de qué daba testimonio? Del Evangelio de la gracia de Dios. Y el Evangelio de la gracia de Dios consiste en eso, que todo lo hemos recibido de gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio de la gracia consiste en esto, en entender que ni aun la fe ni el arrepentimiento proceden naturalmente de nosotros. Tiene que haber sido un regalo de Dios al hombre que estaba muerto y destituido de su gloria. El Evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo lo testifica aquí claramente y nos dice en el verso 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, ¿qué cosa? La iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Qué fue lo que logró Cristo en la cruz con su sacrificio? Ganar a la iglesia, a los que el Padre le dio. Ese es el Evangelio de la gracia. Es de gracia de principio a fin, hermanos. Apocalipsis 5, 7 al 10. Apocalipsis 5, 7 al 10. Ubíquense allí, por favor. Dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es la visión que tiene Juan. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y escuchen lo que cantaban ellos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Note que no redimió a todas las naciones, sino que nos redimió para Él de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Qué gloriosas palabras. Devuélvase a Juan, capítulo 17. Hoy estamos en un maratón por la Biblia. Juan 17. Juan capítulo 17. Versículos 1 y 2. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Jesús va a orar. Esta es la oración sacerdotal. Levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo está afirmando aquí en su oración, diciéndole al Padre que se glorifique y que lo glorifique a Él. Porque Él ha recibido del Padre potestad sobre toda carne para dar vida eterna, no a todos, sino a los que el Padre le dio. ¿Quiénes son esos que el Padre le dio?
su iglesia. ¿Sí o no? Versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo cumplió con la obra que el Padre le dio. Algunos han preguntado por qué Cristo no salvó al mundo entero. Si esa hubiera sido la obra que el Padre le encargó, Él la hubiera cumplido. Pero la Escritura nos revela que Él vino a cumplir un propósito, y era salvar ¿a quiénes? A los que el Padre le envió. Aclaramos que el sacrificio de Cristo no carece de poder para salvar si Él quisiera a todos los hombres sin excepción. No es limitado en su poder, es definido y limitado en su alcance, pero también es proclamado a todas las naciones para que todos los escogidos del Padre que están regados y esparcidos por sobre la faz de la tierra escuchen el Evangelio, escuchen la voz de su Señor y le sigan. Porque ¿quiénes oirán la voz del Evangelio? Las ovejas, los que el Padre le dio. Verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿A quién manifestó? Dice aquí, su nombre a los hombres, a los que del mundo el Padre le dio. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Adelántese al verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que ¿por quién intercede Cristo, hermanos? Tanto en esta oración, como nos dice la Escritura que después de que Él resucitó, ascendió y está en la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él intercede por los creyentes. Aquí dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice claramente, sino por los que me diste, porque tuyos son. Su redención es particular, su oración es particular por su pueblo. Cristo vino a salvar a los escogidos del Padre, porque Él no oró por todos, sino por los que el Padre le dio. Verso 11, dice el verso 11: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Aquí está hablando de los discípulos. Estaba con ellos, Él los guardó en su nombre y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, porque así estaba escrito y determinado por el Padre. Así que hay un grupo a los cuales el Señor preserva, porque el Padre se los dio. Verso 12. ¿Ya leímos el 11? El 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, porque la Escritura se cumpliese. Bueno, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo lo que quiero mostrar es que toda la oración sacerdotal está enfocada en un grupo particular de personas. ¿Cuál es ese grupo particular de personas? La iglesia, sus escogidos, aquellos por los cuales Él murió. Y en este último verso es maravilloso, porque Cristo oró para que aquellos que el Padre le dio estén con Él para siempre. Si creemos que la intercesión de Cristo es eficaz, entonces los elegidos recibirán del Padre estos beneficios por los cuales Cristo oró. Así que nuestra salvación está asegurada por todos lados, porque Cristo vino a morir de manera particular, definida y eficaz por un pueblo, ese pueblo que el Dios le dio
Y ese pueblo que Dios le dio, amados hermanos, somos nosotros, la iglesia, por la cual Cristo oró y por la cual sigue intercediendo, llorando a la diestra del Padre. Entonces, habiendo considerado estos pasajes bíblicos, y hay muchísimos más, hermanos, y vistos desde otras perspectivas, creo que está más que probado que la elección es limitada y que el sacrificio de Cristo es eficaz. Su sangre no se derramó en vano, que Dios no está improvisando como nos pasa a nosotros. Y entonces esto nos lleva a nuestro tercer punto, la importancia práctica de esta doctrina para nuestra vida. Tengo 4 importancias prácticas. Esta doctrina de la elección incondicional, limitada, la expiación limitada, es maravillosa porque realmente nos muestra la eficacia salvadora del sacrificio de Cristo. Si su sangre no se derramó en vano, Él cumplió plenamente el propósito que vino a lograr. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo, ese fue el propósito por el cual Él murió, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que esta doctrina es maravillosa porque nos muestra la eficacia salvadora del sacrificio de Cristo. Su sangre no se derramó en vano, sino que cumplió plenamente el propósito por el que Él vino a morir. En segundo lugar, es una doctrina que nos da absoluta seguridad de salvación, porque realmente nos muestra que la salvación eterna no depende de nuestra fe, de nuestra habilidad y perseverancia, sino del poder amoroso de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios, en el propósito salvador que Cristo vino a lograr con su perfecto sacrificio. Por eso es que Pablo dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque su sacrificio es eficaz, es perfecto. En tercer lugar, esta doctrina de la expiación limitada nos lleva a adorar, a amar y a glorificar con profundo agradecimiento y admiración a nuestro glorioso Salvador por tan semejante obra inmerecida de amor al dar su vida santa en sacrificio para salvar pecadores que solo merecíamos la condenación. Pablo dijo, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo no hemos de admirar? ¿Cómo no hemos de agradecer ese profundo amor, ese perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor? Y en cuarto y último lugar, esta doctrina de la expiación limitada nos debe llevar a vivir cada día más y más entregados a Él, porque su maravilloso e inmerecido amor nos impulsa a servirle y a no vivir para nosotros, sino para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros sin que nada mereciéramos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea nuestro Cristo, que hizo una obra magna, perfecta, suficiente y para siempre en favor de su iglesia. Demos gloria, honra y honor por siempre a nuestro Salvador. Amén. Colóquense de pie, por favor. Amado Señor,
Te bendigo en esta hora de la mañana y te doy gracias por tu santo Hijo Jesucristo, a quien enviaste a realizar la obra que tú le encargaste que hicieses. Ofrendar su vida de una manera santa, perfecta y eficaz para redimir a tu santo pueblo, al cual tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, para que tuviésemos vida y vida en abundancia. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte gracias, Altísimo Dios, si tú lo diste todo por nosotros? No escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, su pueblo. ¿Cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Bendito seas tú, Señor amado. Abre los ojos de nuestro entendimiento y muévenos a caer ante tus pies para adorarte por ser tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de gracia y de verdad, por enseñarnos estas cosas, por darnos esa seguridad en ti y no depender ahora de nuestras buenas obras ni de nuestro proceder, sino depender de lo que tú hiciste por nosotros, y en consecuencia eso nos moverá a vivir en santidad y en justicia, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, es el motor que nos mueve a vivir para la gloria del Padre, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivamos para nosotros mismos, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Santo, santo es tu nombre, Señor. Te alabo y te bendigo junto con mis hermanos en esta mañana, y colocamos nuestra vida delante de ti y pedimos, Padre, que toques nuestro corazón cada día y que nos dirijas por sendas de rectitud, conforme a tu santa y perfecta voluntad, porque solo tú lo puedes hacer, mi Señor. Salva a los que no te conocen, a tus ovejas que están esparcidas por el mundo. Danos la gracia de predicar y proclamar el Evangelio, para que tus escogidos oigan y vengan a tus pies. Por eso tú nos mandaste predicar el Evangelio a toda criatura. Bendito seas tú, Señor. En el nombre glorioso de Cristo nuestro Salvador hemos orado con acción de gracias. Amén y amén.